Buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña compartida de plática, porque no pretende ser de ninguna manera un análisis profundo, pero sí una base mínima para invitarles a aquellas personas que quieran tomar los respectivos cursos conmigo, correspondientes a lo que han sido las materias que he impartido: problemas contemporáneos del mundo, fundamentos en humanidades digitales, lecturas históricas y todas aquellas materias que de alguna manera se relacionan con estos temas, a sabiendas de que yo habitualmente no suelo trabajar nada más hablando de la política o de la economía, sino que siguiendo la escuela francesa, de la escuela de los anales de historia económica y social de Brodel y Febvre, tratamos de hacer una construcción de lo que se identifica como la historia total, que pretende una abarcada bastante más amplia en ese sentido. Y uno de los puntos es, desde que no me he dedicado a analizar cada uno de las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, pero sí desde que vinieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, que en mi gusto personal, nadie está tratando de convencer a nadie más, son los que a mí más me han gustado. ¿Por qué? Porque fueron los primeros a los que les entendí todo, absolutamente todo. Había visto, recuerdo la inauguración de Moscú, había cosas que no entendía culturalmente hablando. Había visto, pero es demasiado pequeño, tenía 9 años, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Montreal, prácticamente no me acuerdo de nada. De lo único que me acuerdo es de Nadia Comaneci. De los Juegos del 84 ya vi un poquito más, aunque no vi la ceremonia completa. Había varias cosas de la parte musical que no era lo que más me había gustado, salvo la música hecha por John Williams. De ahí, ya saltando al 88 de Seúl, no recuerdo haber visto la ceremonia, no recuerdo haber visto prácticamente, salvo cuando vino la competencia de los 100 metros planos, donde descalificaron a Ben Johnson. No recuerdo prácticamente nada, y lo que sí alcancé a ver no lo entendí, porque fue una ceremonia bastante tediosa, bastante larga, pero era más larga porque había muchos elementos culturales. Espectacular, no voy a decir que no, pero nos quedábamos igual porque era una cultura muy distinta. La cultura oriental es completamente distinta, puede ser tan o más rica que la occidental, nada más que la diferencia es que no es la misma lengua, no es la misma religión y no es la misma base cultural. Por lo tanto, yo no digo que no haya estado muy padre, pero hubo cosas que nada más no entendí. De ahí Barcelona 92, que además dio un vuelco hacia el mundo occidental, en donde se transforma en un escenario extraordinario en el mar olímpico, como se dijo en el momento, el propio campo, y con la intervención de Foura-Desbaus, con la bandera espectacular, con el espectáculo del encendido, que fue fuera de lo común en su momento, con todo lo que implicó el desarrollo de la mitología, etc. Terminan con la ópera cuando todavía estaban en pleno los tres tenores, ¿no? Y el único que ahí falta pues era Pavarotti, pero en el caso de José Carreras y Plácido Domingo era entendido, junto con Teresa Berganza, Montserrat Caballé, el propio Freddie Mercury interpretando con ella la canción tema de Barcelona 92. De ahí Atlanta, que pretendió ser una mala copia gringa, hollywoodense, de esta inauguración, no fue lo mismo. De allí Sydney, no vi esa inauguración, pero sí recuerdo que había cosas que tampoco eran tan entendibles porque la cultura australiana. De ahí Atenas, bastante más sencilla, pero cosas amplísimamente emotivas. El hecho de encender los aros olímpicos en el agua, y que lo hicieron Centauro, y otras tantas cosas maravillosas, ¿no? De ahí a los Juegos Olímpicos de 2008, Beijing, que para muchos han sido los más espectaculares como inauguración. Sí reconozco que espectacular sí fue, pero había muchas cosas que a mí no me acabaron de gustar. Reitero, eso es una opinión muy subjetiva, es parte de los errores que cometen una gran cantidad de cronistas deportivos que se meten a analizar cosas que no entienden, y que desgraciadamente son muchos, con excepciones muy notorias, como ya lo referiré en un momento. De allí, lo que más recuerdo es el atleta Li Ning, si mal no recuerdo, al que hacen volar por los aires y va corriendo por toda la orilla interna del techo del estadio hasta encender el pebetero. Eso realmente fue extraordinario.
2012, a la que más le entendí, incluso de tal manera que yo la utilizo para mis clases y las explicaciones que doy de cultura imperial británica, y hay muchas cosas que, pues para la buena o para la mala, mucha gente se molesta, se enoja, se queja, pero es parte de nuestra cultura, si no, no la entenderíamos. Entonces, ya a partir de allí hay muchas cosas que me sirven para explicar mucho, y es un tema largo que doy, para el análisis en fundamentos en humanidades digitales, o para los cursos de análisis del mundo actual, o de origen del mundo contemporáneo, o historia universal del siglo XX. En el caso posterior, ya base Río, hubo cosas bonitas, interesantes, relacionadas con lo ecológico, aunque había varias cosas que no fueron lo que más me gustó. Pero reitero, esto es totalmente personal, no se me echen encima si a ustedes sí les gustó, es su opinión tan válida como la mía, ¿no? Y finalmente, pues bueno, llegando a Tokio, no vi nada de Tokio. Ni siquiera las competencias que a mí más me solían atraer, en el caso de la natación, parte de la gimnasia o los 100 metros planos, no vi nada, NADA, absolutamente nada. No sé si era porque ya estaba harto de estar viendo todo en pantalla, estar encerrado, que se recorrió en el tiempo. No recuerdo prácticamente nada, salvo hacer más o menos el seguimiento de cuántas medallas iba ganando México, y eso porque lo necesito para mis apuntes. Pero de Tokio, literalmente no recuerdo nada, para mí como si no hubiera existido. Y finalmente esta, que tampoco, así que digan, uy, cuánto estaba esperando la inauguración. La de Londres, me acuerdo que aquí sí me puse de acuerdo con Mercedes y desayunamos y comimos cosas que compramos previamente para ver la inauguración completa. Y ahora incluso fuimos a desayunar, se me olvidó a qué hora iba a estar programada, y cuando llegamos al restaurante la estaban pasando y llegamos justo cuando estaba iniciando la ceremonia, cuando le están dando a Zidane la antorcha. Y ya de ahí, inclusive yo hasta me senté de espaldas. Digo, no me interesa, no la quiero ver. Pero poquito a poco iba escuchando, pues sí tenía una bocinita, volumen bastante sencillo, no el sonido acá a la vez como te lo suelen poner. Y me fue jalando, solita la ceremonia, me fue jalando, y sobre todo porque pues no era dentro del espacio del estadio como hasta ahora había sido la costumbre. Todas las sedes de cierto tiempo para acá, estamos hablando ya de la década de los 20, inclusive hasta tal vez el propio París de 1924, tratan de aportar algo a la ceremonia y se va sumando. El problema es que pues, se hacía cada vez más extendida, y ahora encontraron una manera bastante más ingeniosa en donde la ciudad se convierte en el centro del espectáculo. Hay un precedente bien importante en el caso de México 68, donde la ciudad se convierte en una sede en donde hay diversos espacios que tienes que recorrer la ciudad porque no tenía el recurso para concentrarlo todo en un solo sitio olímpico, y de una manera bastante ingeniosa, y pues además tratando de aprovechar lo ya existente y los no tantos recursos que se tenían acá. A través de este estudio lo hace uno de mis maestros, Ariel Rodríguez Curi. Te muestran cómo se hizo toda esta estructura a través del Paseo de la Amistad y de los monumentos que te guiaban, ¿no? Los sitios donde estaban las sedes de los espacios olímpicos, en el caso del Auditorio Nacional, el Gimnasio Juan de la Barrera, la Alberca Francisco Márquez, el propio Estadio Olímpico de México 68, la pista de canotaje Virgilio Uribe, que pues, están distribuidos en diversos lugares de la ciudad. Pero la ceremonia, contrario a lo que se nos suele decir, fue una ceremonia apoteósica, pues era pues como se hacían todas las ceremonias antes, no se había roto el protocolo. Lo que aporta México es la salida de las palomas y el echar al aire los aros olímpicos en forma de globo. ¿Sí? Entonces, en aquel entonces solían ser bastante más sencillas. El gran salto, reitero, tú ya lo empiezas a notar con cierta espectacularidad de presentación en Múnich, un poquitín más al espectáculo también el caso de Montreal, ya el salto que se va a terminar dando hacia Moscú, y de allí otros pequeños brincos más hacia la grandeza,
evidentemente con Hollywood de la mano de Los Ángeles 84, para Seúl donde ya es muy notorio, aunque para Mundo Occidental todavía había cosas que no entendíamos muy bien, y Barcelona, que desde mi punto de vista, para mí, fue el que terminó cambiando todo ya como el deporte espectáculo entendido de una manera más extendida y global. Ahora, con respecto a los Juegos Olímpicos, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024, las formas de medición del rating también han tenido que cambiar porque antes pues todo se hacía con base en las mediciones de la televisión y la cadena que tuviera los derechos de transmisión por televisión. Pero nosotros sabemos que de cierto tiempo para acá no es una cadena televisiva, sino es una empresa de comunicación como es Claro Video la que ha comprado los derechos y de esta forma no se pueden seguir ya los mismos parámetros de una televisión que ahora pues está sujeta a la línea del streaming y evidentemente la forma de medir pues es un poquito diferente. Entonces de repente sí te encuentras las métricas de cuánto fue el rating en España o cuántos fueron los que vieron en Estados Unidos, pero ya no de la misma forma que se hacía antes. En televisión española, por ejemplo, la media de personas que la vio fue de 3.400.000 personas, con un pico máximo de 4.300.000 y el tiempo que más duró un segmento fue de poco más de 4 millones, ¿no? Las personas que lo vieron en directo, aquí en este caso también, si la vieron físicamente, como es el caso de Tex Santos, él estuvo presente en la ceremonia, él menciona que hubo más de 320.000 espectadores dispersos en diversos lugares, pero evidentemente se tenían que apoyar con las fueron 70 pantallas que pusieron a lo largo del río Sena, o seguirlo directamente en el streaming en su celular o en su tableta y evidentemente dependiendo de una conexión de internet que tuviera, ¿no? Porque para que se pudiera hacer de esa manera, ahora no se tocó el estadio, cosa absolutamente excepcional y comienza justo la ceremonia haciendo parodia de ello con un cómico francés que entra, y es bien importante notar que el cómico francés además es discapacitado, no tiene movimiento en un brazo por un accidente, entra cargando la antorcha entra al estadio, pero se encuentra que el estadio está vacío. Y se le aparece Zinedine Zidane, el símbolo del atletismo estadounidense, francés, mala costumbre. De estas imágenes que muchos pueden llegar a cuestionar, ¿por qué Zinedine Zidane si es de fútbol? Pues es que es el que los hizo campeón del mundo. O sea, el día que algún capitán o algún jugador de la selección mexicana lidere a su equipo a ser campeón del mundo de fútbol, van a ver si no le andan poniendo hasta una estatua en el Zócalo, como ya se llegó a proponer con el que metió el gol con el que se consiguió el primer empate, ¿sí? Con Jaime Belmonte, ya eso pasó en la realidad. Tex Santos nos refiere que hubo más de 70 pantallas, más de 1,000 bocinas distribuidas en toda la zona, a lo largo de 6 kilómetros, con más de 100 cámaras HDR de alta definición, que eran las lanchitas negras que iban siguiendo a las lanchas mayores, con más de 85 embarcaciones de los que portaron los 205 comités olímpicos. Claro Sports, en este caso, tuvo 2 presentadores, una aledaña que acompañó al principal, al principio y al final, pero hubo uno solo que fue el que se aventó todo el peso de una responsabilidad extraordinaria y que necesitaba un hombre, una persona de conocimientos extraordinarios, y Alberto Lati justamente cumple con este perfil, exalumno de la Universidad Iberoamericana de la carrera de comunicación, que comenzó a trabajar desde los 17 años de edad como mensajero allá en Televisa y después ya para cargarles los cables literalmente a los reporteros, y él va a recibir su primera oportunidad de trabajo como corresponsal en Bélgica para la Eurocopa del año 2000, y a partir de el Campeonato Mundial de Fútbol de Corea-Japón se hizo mucha laraca, y lo recuerdo muy bien porque yo ya lo identificaba y me daba mucho gusto que un exalumno mío y de la Ibero fuera el único reportero que con un año de anticipación lo mandaron para que sea toda la cobertura cómo estaba preparando Corea y Japón para este evento. Pero eso implicó que también tuviera que aprender a hablar coreano y hablar japonés y aprender los usos y las costumbres. Y de ahí al siguiente evento era el clásico que mandaban siempre con anticipación. Y esto que en lo personal le costó, porque no hay eventos familiares, no podía tener novia, no podía sostener una pareja, no podía establecer nexos ni lazos absolutos porque voy a estar trabajando cierto tiempo y me voy.
con el paso del tiempo se convirtió en su fortaleza y le dio toda esta base, porque era un chavo bien pila, bien dispuesto, muy sencillo, y lo sigue siendo, muy inteligente, sumamente brillante. Y actualmente él, pues ya inclusive lo han mandado llamar de algunas instituciones que te hablan y reconocen de las personas que tienen el dominio de más de 5 lenguas, ¿no? Él no habla 5, él habla 11. No las habla perfecto. En alguna entrevista mencionaba que bien, entre 5 y 7. Y las demás las entiende y o se defiende. Eso ya también lo dijo hace algunos años, ¿no? Entonces, esta fue la 6ª ceremonia que condujo Alberto Latí, quien en la primera parte y al final se puso a pelotear un poquito con una venezolana, Adriana Monsalve, a la que también fue muy notorio que en los 2 primeros supers, que son estas tarjetitas donde ponen sus nombres electrónicas para identificar al que está en pantalla, le escribieron sin la A, es decir, decía Monsalve, y lo corrigieron hasta la 3ª. Y esto pues como que no te deja muy bien parado, ¿no? Cuando estás haciendo una transmisión que va a ver todo el mundo. En este caso, Alberto hace el planteamiento de las cosas que a él le llegaron. En el brief les empiezan a dar como la introducción que se va a tratar para que también estén al pendiente, aunque la sugerencia suele ser como lo hizo Danny Boyle durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, pedirles a todos los corresponsales o todos los que iban a conducir la presentación para su país, que por favor hablaran lo menos posible. ¿Por qué? Porque la historia, la narrativa se explica sola. Cuando no conoces la cultura local no se explica sola. Sí, eso es una parte que también nosotros tenemos que entender. Y es una broncota que a mí me parece que manejó magníficamente Alberto, porque da la base mínima para que entiendas, pero hubo ocasiones en las que se quedaba callado, ¿no? Y al final sí tuvo que hacer una pequeña aclaración, porque me imagino que alguien le dijo, ay, es que no le explicaste todo y estabas explicando muy bien. Sí, pero, y lo dice con todo este colmillo que te sabe José Ramón Fernández, que sabía Jacobo Saludowski, gente de medios y con todo el colmillo, por muy gordos que nos caigan, que hay cosas que se tienen que dejar que fluyan en la televisión y que tú vas a dar el apoyo para que la gente entienda mejor, pero hay ocasiones que va a ser la música, hay ocasiones que va a ser la imagen por completo, a la que tú tienes que dejar fluir, y él lo dejó perfectamente claro en este caso, en donde el lema de esta presentación iba a ser el lienzo más grande de la historia, y vaya si lo cumplió. Fueron más de 10.500 atletas a los que van a terminar moviendo, apoyándose en más de 300 botes a lo largo de 6 kilómetros. De esos 385 eran para trasladar a los atletas y los otros para transportar a gente que estaba dando el espectáculo, a trasladar las cámaras de alta tecnología que mencionaba también por ahí Tex Santos, y que era realmente impresionante porque vienen las cámaras, los micrófonos, los transmisores, sus radares, extraordinario. Y ahí lo más importante es que no se viera, que no se notara esto, ¿no? Se busca abrir los juegos a lo grande, y vaya si lo consiguieron. En algunas de las entrevistas previas, no fueron muchas las que pasaron, fueron varios con atletas colombianos, con atletas mexicanos, pero los internacionalmente más conocidos, algunos atletas de deportes que no tienen nada que ver con los Juegos Olímpicos, como Peyton Manning, Carl Lewis, ahí sí, el atleta de altísimo nivel, Didier Drogba, con futbolista importante, de hijo de inmigrantes, en ese caso representante de Francia, y pues alguien muy relacionado con la cultura francesa, que fue el príncipe Alberto II de Mónaco, que se distinguió además por la sencillez con la que concedió la entrevista, y al entrevistador pues también el reconocimiento, porque ya conforme se acercaba la ceremonia les decían one question, nada más una pregunta, y no podían hacer nada más, ¿no? Participaron aledaños para dar toda la carnita, para que fuera más atractiva la narrativa, 400 bailarines, 3.000 artistas, y estos para presentar el entretenimiento a más de, como ya lo dijo Tex Santos, 320.000 personas distribuidos en diversos puntos. La narrativa comenzó con un actor discapacitado, una historia bastante interesante. Él tuvo un accidente de jovencito, fue golpeado por un vagón de metro que iba a más de 130 km por hora, le dejó inmovilizado el brazo derecho, y él entra caminando y portando la antorcha al Stade de France. Él se llama Jamel Debbouze, pero se encuentra que el estadio está vacío, ¿no?
y se le acerca Zinedine Zidane, que le dice, préstamela que yo me la llevo. Y además con algo muy tradicional, va caminando por la calle, la gente se le queda viendo, se baja al metro, inclusive el detallito padrísimo de que se va a subir y tiene que comprar su boleto del metro. Se sube al metro, hay un grupo de chavitos que lo comenzaron a seguir y de repente, ¡pum!, el metro se queda parado y ya no puede avanzar. Entonces se le acercan los chavitos y él les dice, tómenla, les pasa la antorcha a los jovencitos, llévenla donde la tienen que llevar. Entonces estos chavitos toman esta antorcha, van caminando, metiéndose por el espacio del metro, inclusive pasan por el equivalente a las catacumbas parisinas, en donde a través de la música del fantasma de la ópera encontramos que se les aparece un personaje ataviado con una vestimenta un poquito ajena para los que no conocemos juegos electrónicos, pero que yo tenía alguna idea porque un alumno me enseñó que hay ciertas cosas muy interesantes de la historia que aprendió jugando Assassin's Creed. Y cuando empecé a ver al personaje, distinguí que era justamente el que este chavo me había hecho referencia, que es Arno Dorian, el personaje principal de Assassin's Creed, que pertenece a una especie como de gremio de asesinos, cuyo entorno principal se desarrolla en el juego electrónico en primera persona, sobre todo moviéndose por los techos, por las azoteas. Ese fue el único error que sí le capté, que yo también caigo comúnmente en él, a Alberto Latí, el decir que camina por los techos. No, el techo es lo que tenemos arriba, el que nos cubre las cabezas. Lo que está arriba del techo es la azotea. Entonces él corre por las azoteas, él es muy notorio en Assassin's Creed, que él brinca y tiene momentos de saltos en el espacio casi como si fuera el hombre araña, y es lo que justamente le distingue, y él abría su espacio del imaginario, habría pertenecido a un grupo que lucha por la revolución en Francia y durante las guerras napoleónicas, ¿no? Recibe a los niños, los sube a un bote donde él los va a conducir, todavía remando en un principio, y me llama también la atención que lo primero que hace es darles a los niños sus salvavidas. Pónganse sus salvavidas, ¿no? Es parte ya de esta cultura que se tiene muy arraigada en otros lugares mejor preparados que nosotros para las posibles contingencias, ¿no? El personaje, cuando lo vemos que va brincando en los techos, idálico en los techos, las azoteas, una vez más, vemos que hace además estos clásicos movimientos del parkour, ¿no? Un deporte que inicia en las calles y va a ser, de hecho, lo reconoció por ahí en su cuenta de X, me parece, Simón Nogueira, campeón de free running, que es como nosotros lo vemos, y que hacen estas acrobacias de estarse trepando por las paredes y toda esta serie de cosas que parece sencillo, pero es complicadísimo, ¿no? Simón Nogueira dijo que él fue uno de los que representaron a este personaje que andaba con la antorcha por todos lados, ¿no? Parte de la ceremonia protocolaria, lo que sabemos que se tiene que hacer es que te presentan a los representantes más importantes, tanto del gobierno francés, que es la sede, como el presidente del Comité Olímpico Internacional en ese momento, que es Thomas Bach, un atleta de esgrima que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976, y que van a ser los dos representantes más importantes, ¿no? Después se va a dividir como por segmentos en las presentaciones que ponen pequeños títulos en francés, como Zaira, que refería a Alberto, que significa algo así como todo estará bien, y que nos va metiendo ya dentro de la construcción de la narrativa de lo que nosotros estuvimos viendo a lo largo de la transmisión. Comienza ya con el desfile de las delegaciones, que también rompe el parámetro porque los trepan en sus barquitos. Las delegaciones más pequeñas evidentemente vienen varias, vienen de a 2 o de a 3 en una sola embarcación. Hay algunas que pues, traían 4, 3 representantes nada más, ¿no? Y ya cuando ves la representante, el barco que lleva, el paquebot, como lo vimos en el que llevaba la delegación francesa, que no significa otra cosa más que un barquito que transporta el correo y a la gente de un lugar al otro, es lo que significa paquebot. Las más numerosas eran las de los Estados Unidos y la de los franceses, ¿no? Entonces comienza este desfile de delegaciones a lo largo del Sena, que también pues, es otro de los símbolos importantes. Por ahí, desgraciadamente, nos tocó escuchar, cuando estábamos en el espacio público, a Mercedes y a mí, nos tocó escuchar la narrativa de parte de los locutores de Televisa, y salvo el siempre excepcional caso de Antonio de Valdés, híjole, con los otros no sabes ni dónde desconectar las orejas. Si de repente dicen cada barrabasada o cada ocurrencia que dices, Dios mío,
Y pues desgraciadamente pues no podíamos pedir que nos la pusieran en otro lugar, ¿no? Entonces comienza este desfile de delegaciones, comenzando, como es la costumbre, siempre Grecia, porque fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, y menciona Alberto, con la facilidad del conocimiento extraordinario que tiene, que su abanderada había sido mesera en el negocio familiar, que todavía de repente sigue trabajando por ahí, que la gente luego va a comer ese negocio familiar para ir a sacarse fotos con ella y a pedirle su autógrafo, Antigone Disbriotti. Y lo viene acompañando también un atleta ahorita reconocido, extraordinario, Giannis Antetokounmpo, perdón, siempre cuestan trabajo estos nombres, quien tiene la historia extraordinaria que cuando fueron los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004, él vendía dulces a la entrada del espacio atlético, ¿no? Y que él comienza a prepararse y se termina convirtiendo en medallista. Pero lo interesante es que si bien él sí nació en Grecia, era hijo de padres inmigrantes. De acuerdo a las leyes griegas, los hijos de inmigrantes tienen que seguir todo un proceso para que puedan obtener la nacionalidad, y en este caso pues comenzó siendo una apátrida, ¿no? Y esto nos va dando una idea de la inclusión, en el caso de una mujer como Antigone Disbriotti y Antetokounmpo, que en este caso se termina convirtiendo en un ídolo extraordinario cuando él ni siquiera era considerado como griego en un principio, ¿no? Y la segunda delegación que desfiló, una idea que también va a ser bien interesante comentar un poquito más adelante, es el equipo de refugiados a partir de los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, porque se daba el caso de algunos atletas que no necesariamente que fueran de los del más alto nivel, pero que sí tenían un nivel, que tenían el derecho para competir, pero que pues como no tenían una patria, no tenían una bandera, una nación reconocida, porque estaban en guerra, porque los habían expulsado, etcétera, resulta que se quedaban sin competir, ¿no? Entonces va a haber me parece que es un italiano el que va a hacer el planteamiento de ¿y por qué no abrir una delegación para que se pueda recibir a todos estos atletas que no tienen un país y que no tienen una bandera a la cual representar? Y de esta manera como nace el equipo de refugiados desde el año 2016, que de tal manera a este personaje que hace la propuesta le dieron todo el reconocimiento, inclusive le entregaron por ahí el laurel olímpico, si mal no recuerdo debe ser ahorita como vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, por esta gran, extraordinaria propuesta que refleja toda la intención de la inclusión, que obviamente representa mucho de lo que son estas relaciones públicas, ¿no? Después vino el segmento, después de Zaira y de Enchanté, vino Synchronicité, en donde lo que nos muestran es hubieran incluido Notre Dame, pero Notre Dame está en plena reconstrucción. De ahí nos llevan al lugar donde se forja la casa de moneda, donde se hacen las monedas de Francia, donde nos muestran cómo se están forjando las medallas, que refieren que además trae incluido un pedazo del acero de la Torre Eiffel. ¿Para qué? Para que los atletas siempre, los que obtengan una medalla, siempre lleven en su corazón un pedazo de la Torre Eiffel, ¿no? Después viene el segmento Liberté, y aquí un poquito de polémica histórica, porque la primera escena que nos ponen es a María Antonieta, vestido rojo, decapitada, sosteniendo su propia cabeza, que está cantando una canción que era popular dentro de Versalles, referida a ella misma, pero después esta canción, nos dice Alberto, la retoma el pueblo francés, sigue cantando la canción, pero ahora burlándose de la ya reina decapitada, y allí viene una transición extraordinaria de esta cancioncita popular, que ahora se convierte en un pedazo de una canción de death metal interpretada por el grupo Gojira, en donde pues ahora ya representa una cosa completamente distinta, y viene una mezcla interesantísima en donde tenemos este grupo de metal pesadísimo que se combina con la llegada de un barquito donde venía una mezzosoprano, en donde comienza a interpretar a Bizet y Carmen en el caso de la habanera, ¿no? Cierran ellos su parte, entra la música del aprendiz de brujo de Paul Dukas, en donde ahora el portador va caminando por lugares extraordinarios, en donde ahora se hace referencia al cine, el surgimiento del cine por parte de los Lumière, evidentemente el gran mago
de la cinematografía, el que mete la magia, en el caso de Francia que va a ser Georges Méliès, y en el viaje a la luna que hace referencia a Jules Verne, hace referencia a estos viajes fantásticos, etcétera. Van a hacer referencia a 20.000 leguas de viaje submarino, van a hacer referencia de viaje a la luna, y al momento de viajar vemos cómo pasan ante una lunita en donde está el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Inmediatamente después viene un segmento cómico, aunque yo sentí que venía un poquito menos al caso, pero fue muy divertido. En el caso de la aparición de los Minions, que propiamente yo me hubiera inclinado por incluir algún poquitín más europeo, ¿no? Y un poquitín más hacia la cultura francesa. Tal vez yo hubiera incluido más bien a los pitufos, pero bueno, a final de cuentas Pixar y Disney mata todo tipo de oferta en ese sentido. Después vino el segmento Sororité, en donde viene la parte emotiva de la interpretación de Marsellesa, interpretada por Axel Saint-Cyril, una parisina de padres guadalupanos, pero no guadalupanos de creencia del Virgen de Guadalupe, sino de la isla de Guadalupe, allá en la zona del Caribe, ¿no? Ella cantando desde la azotea del Gran Palais. Y después viene algo extraordinario, a mí sí me conmovió bastante, el homenaje que van a hacer a diversas mujeres francesas, empezando por Olympe de Gouges. Y después me di cuenta, ya la segunda, tercera revisada, cuando yo estaba editando ya la parte que a mí me corresponde, varias de las cosas, incluso con algunas fechas concretitas que dijo por ahí Alberto, es de lo que yo les enseñaba, justamente en la clase de Historia Universal. Entonces, yo no estoy diciendo que haya tomado ni mis apuntes, ni que se haya inspirado en mí, pero son de estas cosas que la intención es que a los chavos se les quede la idea, para que después, con la idea original, ellos hagan su propia investigación y hagan su propia búsqueda y hagan lo que terminó haciendo Alberto, ¿no? Y el saber que tú pudiste haber colaborado para inspirar, no que se esté agarrando de ti, ni que esté esperando que te mencionen por ahí una transmisión a nivel mundial, pero simple y sencillamente decirte a ti mismo, hiciste bien el trabajo para que él haga lo propio, ¿no? Y se dé su propio reconocimiento y su propio mérito. Después viene el segmento Sportivité, continúa la presentación de delegaciones, ahí es donde aparece la delegación mexicana, a la que pues nada más se le puede hacer una mención pequeñita, ¿no? Porque iba rapidísimo todo, y ya de repente por allá los televisos, y yo supongo que los aztecos, de los cuales hasta ahorita no he visto absolutamente nada, pero sí en el segmento de Claro Video, en donde al principio sí metieron a sus cámaras y a la gente que los entrevistó, y algunas pequeñas escenas por ahí que ponían en la parte de un recuadro, ¿no? Salvo esto, no podían poner nada más porque la ceremonia continuaba. Después viene el segmento Festivité, donde algo que también para la cultura un poquito más reservada y diríamos en estos términos muy mal utilizados en lo político. En tiempo contemporáneo, algunos grupos conservadores o muy conservadores o abiertamente de ultraderecha no les debe haber gustado absolutamente nada, como fue lo de la pasarela incluyente. Y varias referencias, abiertamente también lo llegó a decir Alberto durante la presentación, es Francia, es París, y ellos no le van a tener miedo a la presentación de la multiculturalidad y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTQ+. ¿Sí? Para ellos es parte ya de esta sociedad y de esta cultura y fue bastante más que notorio, sobre todo en el segmento en el que se hablaba de la lectura y las extraordinarias aportaciones de la literatura francesa, ¿no? Hicieron referencia a algo bien interesante. Hay un deporte olímpico que es el surfing, pero el surfing evidentemente no se puede hacer ni en la parte norte de Francia ni en la parte sur, no hay el oleaje requerido. Esto se hace en Tahití, a 13.000 kilómetros de distancia, y nos mostraron en un segmento cómo estaban los representantes allá posando en Tahití, ¿no? Después vino un segmento que se llama Obscurité, donde se hace nuevamente referencia a la diversidad y una referencia al dios Baco. Tú dices, Chirrión, ¿y qué tiene que ver Baco aquí? Lo que pasa es que las leyendas y los mitos griegos hacen referencia a que Baco tuvo una hija llamada Secuana, que era la diosa de la abundancia, y que con el paso del tiempo ella se termina convirtiendo en el río Sena para poder fluir y escaparse, ¿no? En este segmento, ya cuando estaba ahora sí llegando la noche, viene una parte de la interpretación de una canción de John Lennon, Imagine,
que refirió Alberto que es la cuarta ocasión en Juegos consecutivos olímpicos que se presenta, porque lo que se busca es convocar a la Unión por la Paz. Por ahí algún querido alumno hizo referencia a que ese segmento como que ya les está dando flojera, pero ahora sí que para aquellos que están muy clavados en el mundo de los ideales es perfecto. Para los que somos un poquito más tendientes a los realistas o amarguetas, dirían algunos, está bien que lo hagan. Se entiende el sentido, ¿no? No es mi momento preferido, pero entiendo por qué se tiene que hacer, ¿no? Después vino el segmento de Solidarité, donde ya se hace la ceremonia protocolaria, la formal, donde ya llega la bandera, se interpreta el himno olímpico y ahora sí va a dar la inauguración. En este caso Macron va a hacer los comentarios al presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, y después viene el juramento, ¿no? El juramento combinado que van a dar tanto los representantes de los atletas de competir sanamente, en buena lid, etcétera, y los jueces de evaluar como se supone que se tiene que hacer, ¿no? Después vino el segmento solemnité, solemnidad, en donde se hace referencia a que se le entrega el laurel olímpico a Filippo Grandi, que es el que hizo la propuesta del equipo de refugiados. De ahí nuevamente vuelve a aparecer Zinedine Zidane, al que le vuelven a dar una vez más la antorcha, y curiosamente en este caso aquí también trataron de ser incluyentes, no nada más puro atleta francés, ¿no? Un representante del alto nivel de un deporte que se juega en Francia, cuya sede importante de uno de los 4 torneos importantes del Grand Slam es en el caso el tenis, pero el tenis de Roland Garros, y el máximo ganador absoluto en arcilla es el español Rafael Nadal. Por eso Rafael Nadal va a aparecer allí. Y también otra cosa que nos muestra cómo han cambiado los tiempos, los que van un poquitito más formales, que no sean los mandatarios, los vas a ver que fue muy notorio en el caso de Zidane, de traje, sin corbata, pero con tenis blancos, así, muy bien hecho el pantalón para que no se vea holgado, ni colgante, ni nada de esto. Pero llama la atención que Nadal sí viene con un saquito con las manguitas bastante más cortas de lo que se acostumbra, con un pantalón holgadito y con unos tenis bastante dimensionados, ¿no? En donde lo que importa es ser lo más práctico, ya no es la elegancia con la que no necesariamente te puedas mover. Y eso fue muy, muy notorio durante el desfile de modas que marcó toda la nueva forma de entender la solemnidad, donde la moda para algunos está totalmente rota y para algunos está siendo absolutamente incluyente, ¿no? Después vemos que Nadal se va a subir a una de estas embarcaciones, lo van a llevar a otro segmento y se dirige en lancha con otros 3 personajes que resulta que fueron Serena Williams, Carl Lewis y a la que me costó un poquito más de trabajo reconocer, porque ahora sí ya pasa de los 60 años de edad, que es Nadia Comaneci, ¿no? Después viene Eternité, en donde se muestra ahora como ya la antorcha se le pasa a los atletas en los últimos relevos, pero en lugar de ir de uno en uno, se iban sumando, y no solo los atletas de los Juegos Olímpicos, sino también los de los Paralímpicos, ¿no? Siendo uno de los últimos relevos un atleta que ya tiene 100 años de edad, que él ya tuvo que salir en silla de ruedas, pero pues participó, ¿no? Inclusive pues aguantando vara porque estaba lloviendo. Y finalmente los últimos 2 portadores van a ser Teddy Riner y Marie-José Pérez, que ya me tocó verla competir. Y ahí la peculiaridad es que ambos son franceses, pero ambos nacieron en Guadalupe. Por cierto, la soprano que interpretó la marsellesa también tiene la peculiaridad de que sus padres eran de Guadalupe. Aquí en este caso, Teddy Riner y Marie-José Pérez, ellos nacieron en Guadalupe, ¿no? Y lo que ellos van a hacer, cosa que al principio sí nos quedamos con cara de what, pero ya después se entendió perfectamente, encienden un caldero, que también indirectamente hace referencia a estos calderos, ¿no? De lo que manejaban los druidas de las épocas antiguas en Francia. Y este caldero va a ser alzado por un globo de una manera no convencional como los globos contemporáneos. Es un globo que además tenía un entramado muy peculiar y que hacía referencia a los hermanos Montgolfier, que fueron los primeros que lograron elevar un globo
evidentemente un artilugio menos pesado que el aire, pero fueron los primeros que pudieron hacerlo, primero en Francia y posteriormente allá en Versalles, pues los mandó llamar ni más ni menos que el propio rey de Francia, ¿no? Y se queda flotando. Lo que me llamó la atención fue que por ahí algún exalumno mío que también estaba haciendo su transmisión, él literalmente tomándolo de la televisión, y se escuchaban algunos niños allá en la parte de atrás, como que andaban explicando. Y ya que se sube el globo y se queda allí, de repente se escucha la vocecita del niño que dice, ¿tanto para eso? Ahí es en donde nos damos cuenta que todavía hay cosas que no son tan fácilmente comprensibles y que no se dimensiona la importancia de lo que llegará a tener. Espero que reciba la asesoría suficiente el chavito para decir, a ver, espérate, no todo tiene que ser espectacular como en un juego electrónico, ¿no? Y cierra esto con la interpretación de Céline Dion, por ahí la señorita Monsalve hacía referencia, sí, Adriana Monsalve hacía referencia a que le extrañaba que en todo este tiempo no se hubiera hecho ninguna referencia a Edith Piaf, ¿no? No, sí, ya se había hecho en algunos carteles que se pegaron en la orilla del Sena, por ejemplo, se decía La vida en rosa, esa es una referencia fundamental que no se puede desprender de la figura de Edith Piaf. Y aquí en este caso una canción de ella es la que va a terminar interpretando la propia Céline Dion. Mercedes y yo también habíamos bromeado, ¿no? Cuando vimos el inicio del espectáculo, cuando salieron con lo del cabaret. Ay, mira cómo se parece esta cantante a Lady Gaga, ¿no? No, pero ha de ser una del tipo, ha de ser una local. No, resulta que sí era Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga, que ya saben que ahorita es ajonjolí de todos los moles. Ahí mis felicitaciones, eso sí, para su agente, que la puede colocar en todos los eventos mayores, llama a los Juegos Olímpicos, llama a los Campeonatos Mundiales, llama a los Supertazones, y ella en los Óscares, en los Emmys, en donde tú quieras, la vas a encontrar. Finalmente, pues obviamente siendo fundamental lo que representó la iluminación de la Torre Eiffel. Y Alberto, una vez que termina la transmisión, literalmente le están haciendo caravanas. Y él dice que, pues bueno, a él le tocó estar presente, pero que en realidad todo se pudo hacer por el extraordinario equipo que tiene rodeándole en claro video, ¿no? Y hace referencia también con su vastísima cultura a lo que dijo Honoré de Balzac, sobre todo por lo impresionante de la ceremonia, en donde cita a Balzac diciendo: imposible no existe en el vocabulario francés. Y también cita a Charles de Gaulle diciendo: no se puede hablar de Francia sin hacer referencia a la grandeza, a la grandeur, hasta haciendo referencia a hacer la boca chiquita cuando tienes que pronunciar la palabra, ¿no? Él decía, pero con plena conciencia de que es muy subjetivo, que para él, en su opinión, no había nada que pudiera alcanzar a Beijing. Beijing era absolutamente inalcanzable, pero vio esto y le resultó maravilloso. Lo más importante es de la transmisión que hizo él, la humildad y la sencillez ante los elogios de sus compañeros, siempre poniendo de relieve el trabajo en equipo. Entonces, para mí, reitero, me encantó la ceremonia. Tengo que verla todavía más veces para pescarle más cosas, pero ya si alguno de ustedes quiere conocer los detalles de lo que voy explicando punto por punto, ahora sí que les invito a que también se inscriban, no a la licenciatura, pero sí tenemos algunos diplomados que damos en la Universidad de Anáhuac, sobre todo este nuevo programa que es el de Anáhuac Senior, y que allí pues es abierto al público, está enfocado primordialmente a personas de más de 55 años de edad, en donde pueden tomar las sesiones presenciales, pero también se van a transmitir en línea, y estamos comenzando a armar. De hecho, ya se me ofreció, y ahorita no, pero como loco, vacaciones para mí no existen en mi vocabulario, porque estamos preparando ese curso que se dará próximamente en la Universidad de Anáhuac, que va a ser el de Antigüedad Clásica, de ahí pasaremos a Antigüedad Medieval, de ahí llegaremos ya a Origen del Mundo Contemporáneo, y de ahí la cadenita, ¿no? Y en algunas de ellas yo voy incluyendo, ahora ya tengo más material, explico Barcelona, 3 segmentos históricos de la de Barcelona, no el Juego Olímpico, sino lo que tiene que ver con lo histórico. Barcelona 92,
y la que en ese sentido para mí ha sido la más rica hasta ahora, pero las otras están bien cercanas, que es el caso de Londres y ahora en el caso de los Juegos Olímpicos de París. Vamos a ver qué es lo que viene en estos siguientes 15 días de eventos, vamos a ver cómo le va a México. Hay que irnos con mucho cuidado porque va a haber gente que se va a querer colgar las medallas que se obtengan, esperando que se obtengan varias medallas, porque también esto va a ser un termómetro de qué tanto fue efectivo el apoyo durante estos últimos 4 años, ¿no? Y no va a ser extraño que de repente, como ya lo han hecho anteriormente, cuando menos tenían que ver, algunos representantes de gobierno se andan queriendo colgar medallas que a ellos no les corresponden, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les va a los atletas mexicanos, la mejor de la suerte. Espero que hayan disfrutado la ceremonia. Si pueden verla, la pueden ver completa, ya está puesta en 2 lugares. Uno es en Claro Video, si no tienen suscripción, métanse a YouTube. En YouTube ya Claro Video tiene también su propio canal ahí adentro. Ya subió la ceremonia completa, aunque la subió también con todo y comerciales, ¿no? Aunque son pocos en comparación, pero hace con la transmisión de inicio y de final, la ceremonia transmite ahí, dura casi 5 horas, ¿no? Cuando la ceremonia en total duró poquito menos de 3 horas, ¿no? Entonces, ojalá la disfruten mucho. Cuando puedan, también contáctenme para poderles platicar, para poderles explicar más de estos detalles y ojalá que lo disfruten y sobre todo que lo aprecien, no nada más en la parte deportiva, porque toda ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos es la forma oficial donde cada sede, empezando por su capital o en este caso la ciudad que sea la sede. Les recuerdo que la diferencia con los mundiales, que los mundiales son por país, los Juegos Olímpicos son por ciudad. Y es la imagen que la ciudad y el país al que pertenece la misma quieren transmitir, cuál mensaje le quieren dar al mundo. Y esto es lo que yo les solicito que traten de analizar, como siempre lo hemos dicho, tratando de ver más allá de lo evidente, como lo dirían los Thundercats. Que tengan ustedes un excelente día.